Hola, buenas tardes a todos, buenas noches. Vamos a dar comienzo a, a esta clase. Hoy vamos a comenzar con el módulo 3, ¿sí? Es un módulo interesante, creo que central, porque nos va a conectar con el problema de la subjetividad. Acá va el centro o el énfasis va a ser en la dimensión colectiva de la subjetividad. Obviamente está relacionado con cuestiones que ya vimos previamente. La idea ahora es, vamos a presentar un video de 20 minutos que preparó Javier Romano, que es integrante del equipo, donde él hizo una síntesis de este módulo. También hay unas compañeras que van a preparar a Guattari, ¿no? No sé si están presentes. Sí, acá estamos. ¿Estás ahí? ¿Quién era? Perdón. Patricia Méndez La de Patricia. y Cindy, no me acuerdo el apellido, Ramírez. Ramírez acá. Perfecto. Y lo que les propongo es, comencemos con este video, que va a ser más general, más introductorio, y un pantallazo general del módulo. Y luego pues, vamos a la presentación de las compañeras, y ahí trabajamos un poco más esta idea de subjetividad, ¿bien? Entonces, yo voy a compartir pantalla ahora. Voy a compartir el sonido de la computadora, y voy al texto acá. ¿Ahí pueden ver el video? ¿Está cargando? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Arrancamos. Vamos acá. Para todos, aquellos que vayan a visualizar este video, básicamente en este video lo que hacemos es presentar el módulo 3 de la unidad curricular Psicología Social y el problema de lo colectivo, en Facultad de Psicología de la Universidad República. Mi nombre es Javier Romano, yo soy integrante del equipo de la asignatura. En este caso, en este año, digamos, soy docente de lo que son los grupos de los días lunes que van por la noche. Ustedes saben, hemos a lo largo de este semestre presentado cada uno de los módulos que forman parte de la unidad curricular, básicamente con el objetivo de acompañar la lectura, de contextualizar algunas palabras claves, algunas preguntas, los autores, ¿no? Este es el sentido de esta presentación. Para nada sustituye la lectura de los textos y para nada sustituye esa dimensión tan importante en nuestro aprendizaje como es la dimensión dialógica, ¿no? La posibilidad de hablar entre los pares, entre los estudiantes, los grupos y también con los docentes. Pues esta primera placa, que me resulta muy sugerente, para aquellos que les interese, esta placa es parte de una exposición que en el año 2020, en el Centro Pompidou de París, Francia, Christian Luntagui, un artista francés, llevó adelante. Boltanqui justamente trabaja en esto que nos va a interesar en este módulo, que tiene que ver con la composición, digamos, de la subjetividad. Se interesa, digamos, es su arcilla, ¿no? Es un material de trabajo justamente aquellos signos, como pueden ser en este caso fotos de personas, pero también en sus instalaciones pone audios con ritmo, con sonidos de palpitaciones de corazones, etcétera, etcétera. Más atrás en el tiempo ha hecho unas exposiciones que a mí me resultan muy sugerentes, que tiene que ver con, él fue como acumulando ropa, mucha ropa, y a partir de la ropa en desuso, ¿no? De lo que las personas van dejando, él configura nuevos sentidos, digamos, de esas ropas en este caso.
Simplemente era como, lo comparto ahí, lo dejo un momentito más, por si alguien tiene interés en buscar producción en relación a Christian Boltanski, perdón. Esta primera referencia a un artista en relación a su objetividad se direcciona, se articula con esta idea que propone, digamos, el módulo, y es como trabajar justamente con el carácter colectivo de la subjetividad. Eh, este primer detalle que hago de incluir una referencia del arte o desde el arte, me parece bien interesante en tanto el carácter colectivo de la subjetividad al pensar acerca del sujeto como una categoría desborda claramente la producción de las ciencias sociales tal como las conocemos. Desborda a la sociología, a la antropología, a la psicología social, etcétera, etcétera, ¿no? Para situarse, digamos, desde una mirada diferente, en este caso desde el arte. También van a ver que Alfonso Torres hace referencia a los movimientos sociales, ¿no? Es decir, los movimientos sociales también, en sus demandas, eh, en sus existencias, son grandes productores de sentido acerca de la subjetividad. Este espíritu, esta idea va a estar presente a lo largo de todo el módulo, y es como importante el énfasis que hago para ver, digamos, cuál es el sentido justamente de la propuesta, tanto de los textos como de las categorías. Llegamos a este tercer módulo, habiendo trabajado previamente en el módulo 1 el problema de la comunidad, en el módulo 2 lo colectivo, sus dimensiones ontológicas, epistemológicas y políticas, y este tercer módulo, sin lugar a dudas, está dialogando con los modos antecedentes y también con los que le siguen, y hace movimiento, digamos, de cuestionar esta idea de sujeto como categoría universal. Rápidamente, ustedes ya han leído acerca de lo que significa la modernidad, de lo que significa el centramiento en nuestra civilización judío-cristiana, de esta idea de sujeto eurocéntrico, ¿no? Un hombre blanco que de alguna manera es el sinónimo, digamos, de la civilización, y cómo ese hombre blanco transportó, diseminó esta idea de civilización a partir de la colonización en América Latina, y bueno, y cómo se construye un imaginario a imagen y semejanza de esta categoría de sujeto universal, que sin lugar a dudas tiene como referente muy claro al sujeto de conocimiento cartesiano. Módulo trabaja desde una perspectiva con componentes filosóficos, pero también desde una perspectiva desde otras disciplinas, ¿no? Como la propia psicología social, la filosofía, ¿no? Y de los propios movimientos sociales. ¿A dónde nos quiere llevar esto? Bueno, a que en realidad en la emergencia o en la definición de un sujeto de conocimiento existen fuerzas, existen tensiones, conflictos, relaciones heterogéneas. Eh, el salto, la existencia de los sujetos puestos en la historia ha significado una pelea, una disputa por la representación, ¿no? ¿Qué hacen los movimientos sociales de campesinos, de trabajadores, de mujeres en sus primeros movimientos? Lo que hacen es un movimiento de decir, bueno, nosotros somos esto, nos pasa esto, somos esto. Ahí la primera pelea es por la representación. Si no tenemos nombre, si no tenemos una representación, no existimos. Entonces, este embate, esta puja, digamos, que viene de los movimientos sociales, se cuela, por decirlo de alguna manera, en la discusión filosófica, también jurídica, en relación a quién es este sujeto en nuestra cultura. Obviamente, esto es una discusión de larga duración,
pero está claro que esta idea de sujeto como fenómeno individual y universal, este sujeto, ya digo, eurocentrado, empieza a estar cuestionado a partir de otros relatos de los oprimidos o de la periferia o de las orillas, que empiezan a hablar justamente de otras singularidades y de otras posibilidades de construcción de la vida y por tanto de las identidades. Es un poco el paneo general en el cual avanza este módulo. Hay muchas dimensiones que van a ir apareciendo y siendo trabajadas en los distintos grupos, digamos, de la UCO. La bibliografía tiene dos puntos. Un primer punto relacionado a la producción de subjetividad, la tensión entre lo singular y lo colectivo. Y el punto 2, la subjetividad en la acción colectiva. El primer punto está compuesto por tres textos, uno de Félix Guattari y dos de Anabel Di Teles. Acá hay una cuestión bien interesante que ya referí, y es cómo estos autores, estas autoras, producen conocimiento, no de una forma enclaustrada o situada, digamos, en la academia, sino que lo hacen desde un lugar, o mejor dicho, de la construcción de un lugar, de una intersección entre lo académico y los movimientos sociales. Así, tanto Guattari como Anabel, y también Alfonso Torres, participan de movimientos sociales que encantan la realidad, que proponen categorías, que proponen preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, mi idea es hoy simplemente situar alguna de las dimensiones de la producción de los autores que comprenden el módulo. Obviamente que el propio, digamos, módulo es pasible de constituirse en un curso entero, en tanto quedan aquí muchas miradas y muchos planteos fuera, digamos. Entonces simplemente el acercamiento a un diagramado posible en el cual se señalan algunas palabras clave, algunas categorías. Coloqué aquí otra placa también que viene desde el arte en relación justamente a la identidad y a la subjetividad de un artista que me gusta mucho, es el chileno Eugenio Dittborn. Él desarrolla toda una línea de producción que se llama aeropostales, o sea, generaba láminas y lo que hacía era mandaba amigos y a instituciones sobres con distintas obras, y bueno, fue una cuestión que en su momento tuvo mucho empuje, obviamente previo al desarrollo de Internet, etcétera, etcétera. Lo puse también como referencia por si a alguna compañera o compañero le interesa proseguir leyendo, digamos, acerca de algunos tópicos que nos interesan, pero cómo son abordados desde el arte en particular. Bien. Félix Guattari da esta conferencia, la producción de subjetividad de capitalismo mundial integrado, en el Instituto Chileno Francés de Cultura, en mayo del 91. Acá es importante, bueno, siempre lo es, ver cuál es el contexto en donde se desarrolla, en este caso, esta conferencia. Año 1991, Guattari muere en el 92, un año después. El 91 es previo a el año 1992, año en el que en América, digamos, hubo todo un movimiento constatatario para reivindicar esta idea del encuentro de las culturas, para poner el foco, digamos, justamente en lo que fue la colonización y los distintos tipos de violencias que se ejercieron con los pueblos originarios, ¿no? Esta idea como de conquista. A su vez, en el año 89 se da la caída del muro de Berlín. Aspectos que, tanto la caída del muro de Berlín en el 89 como los 500 años del descubrimiento en el 92, empiezan justamente a, por lo menos en estos lugares de América Latina, a deconstruir esta visión eurocéntrica que se tenía de la historia, y por tanto esta idea que se puede tener del progreso
¿no? De la democracia, de la libertad, de la ciudadanía, ¿no? El propio rol que tienen los estados, etcétera, etcétera. Entonces ahí es un momento, digamos, muy fermental en términos históricos y obviamente también en términos teóricos. En ese contexto, Guattari, fíjense, yo puse este párrafo, digamos, que dice, en Francia también nos referimos a nuestros ancestros, los galos, antes de constituirse, digamos, en Estado moderno, Francia, los galos formaban parte de lo que es la Galia, ¿no? Antes de transformarse en Francia. Los psicoanalistas nos remiten al complejo de Edipo, la Iglesia, la Biblia, las genealogías no tienen fin. Pienso que es sumamente importante inventar una genealogía maquínica. Ahora vamos a ver a qué está refiriendo. Pero acá lo que me interesa, y la lectura que es bien pertinente y necesaria hacer, es una lectura metodológica, ¿no? Porque ¿qué es una genealogía? Justamente, es parte de una perspectiva metodológica que resitúa la posibilidad de narrar y resitúa la posibilidad de definir justamente qué es lo que nosotros vamos a contar. Ustedes saben que la dimensión, digamos, de las emociones, de la intimidad, eh, del mundo privado, etcétera, no fue durante siglos pasible o fue de interés para la historia, ¿no? Eso aparece con Foucault y otros pensadores. Entonces, de alguna manera, lo que nos está haciendo Guattari acá es que es importante avanzar en genealogía. Obviamente, una genealogía que es muy importante en nuestro cono sur es una genealogía de la memoria, ¿no? Vivimos en un continente que desde 60, en el caso de Brasil, luego en la 70, la instalación de regímenes totalitarios justamente generaron una desmemoria que hasta hoy en día convive con nosotros. Entonces, por ejemplo, una genealogía de la memoria sería un camino bien interesante a la luz de los planteos de Guattari. Ahí Guattari desarrolla esta categoría que ustedes seguramente ya manejen, que es la idea de capitalismo mundial integrado y la identidad nacionalitaria. Es año 91, ya ha habido referencias, ¿no? Ya a fines de la década del 60, Alvin Toffler hablaba de aldea global, muchos teóricos también de Francia hablaban de mundialización, y digamos, desde el mundo anglosajón se le va como poniendo el título a globalización. Esta idea de interconexión, esta idea de que el mundo es un barrio, ¿no? Que va impregnando las relaciones eh, que nosotros tenemos con nuestro entorno, pero también las relaciones en el mundo del trabajo, ¿no? En el mundo de la política, etcétera, etcétera. Entonces, en esta categoría de capitalismo mundial integrado, donde justamente hay un desborde, digamos, de los límites, tales como fueron concebidos en la modernidad, límites que son, vamos a decir, estadocéntricos, ¿no? La frontera de los países, empiezan a estar corroídos, empiezan a estar debilitados a partir de una intensificación del movimiento de, sobre todo, capitales transnacionales, ¿no? Fíjense lo que dice Guattari, quizá lo más específico sea la idea de integración subjetiva, al intentar redefinir el capitalismo mundial de hoy como una instancia de poder que no se ejerce en el plano de lo visible, de la economía, de las relaciones internacionales, etc. A esto me estoy refiriendo que hay un desborde, digamos, ¿no? En el caso de los estados. Y en primer lugar, en el plano de la subjetividad, y cuya finalidad fundamental no es el control, sino la producción de subjetividad. ¿Qué quiere decir con esto? Que las propias maneras de hacer, de sentir y de pensar, acá hay una definición de subjetividad, empiezan a ser justamente foco, digamos, en esas relaciones que se dan en el modo de producción capital. Y ahí hay toda una definición que hace Guattari que es como muy interesante, ¿no? Esta idea de la desterritorialización, ¿no? Somos cuerpos, somos seres territorializados, pero parecería que hay una desterritorialización. En esos momentos empieza a jugar, digamos, o estar en diálogo entre la tensión entre fuertes procesos de homogeneización cultural, pensemos en la instalación em, de empresas de comida fast food, de comida rápida, digamos, que empiezan
desde el primer mundo, digamos, o el mundo central a llegar hacia la periferia, y cómo empieza lo local, ¿no? Como maneras de sentir, de hacer, de pensar, el mundo del trabajo, pero también en otros mundos que van como constituyendo nuestra subjetividad, ¿no? Que son los modos de sentir el amor, la amistad, la solidaridad, empiezan justamente a estar en diálogo con estos otros procesos de homogeneización cultural, económica, etcétera, etcétera. Entonces, el texto de Guattari va a trabajar sobre eso. em, eh, Sin lugar a dudas, lo que nos va a mostrar es que la propia subjetividad es un territorio en disputa, ¿no? La representación es un término en disputa porque, justamente, como dije hoy, si nosotros no tenemos un nombre, no estamos presentados, representados, no existimos. Voy a los otros dos textos de Anabel Liteles. Ella, así como esa referencia a la conferencia de Guattari del año 91, en el caso de Anabel, ella vive mucho lo que fue la crisis en el año 2000 en Argentina, desarrolla un pensamiento con otros, ¿no? Es una filósofa que trabaja mucho justamente en, en- en lo relacional, ¿no? Lo racional es como bien importante. Habla, digamos, de cómo las experiencias colectivas, pensemos que cuando Anabel está produciendo hay fábricas tomadas, ¿no? Hay, en el caso de Buenos Aires, en la calle, en las plazas públicas, una discusión muy fuerte acerca de la organización del trabajo, acerca de cómo el consumo organiza nuestra vida, de cuáles son los límites, digamos, de nuestras existencias en la continuación de un modo de producción que es depredador. Ahí ella hace referencia a varias categorías, yo simplemente puse algunas, ¿no? Sabemos, la ontología tiene que ver con un pensar acerca del ser, ¿no? Pero acá está situado en otra dimensión, ¿no? Que tiene que ver con un plano para la creación de mundos o realidades posibles por la radicalidad de su pregunta. Salir del empirismo de lo dado que se afirma en una visión dualista. Estas visiones de lo falso verdadero, ¿no? Todas las visiones dualistas que podemos ver, Anabel nos va a decir que condicionan nuestra mirada y que debemos salir justamente del empirismo de lo dado, de lo que se nos presenta, en una visión, una afirmación dualista. Obviamente, ese cambio o ese cuestionamiento de la dimensión ontológica nos lleva al plano, digamos, de lo político, ¿no? Entonces, en ese giro o en ese desplazamiento, dice, desplazar la idea de separación de los entes, cosas, y pensar la trama relacional de los modos de ser en términos de autoorganización, horizontalidad, solidaridad y apoyo mutuo. Claramente acá, fíjense que es bien interesante esta cuestión de autonomía, ¿no? Pero de una autonomía que es posible siempre con otros. No es la autonomía individualista en la cual yo soy autorreferente y por tanto tomo decisiones en función de mi conveniencia, de mi credo, no, no. Esto es otra dimensión de lo político que justamente está restituyendo lo político como una posibilidad de lo común, ¿no? Iría por ahí. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de autoorganización, horizontalidad, solidaridad, apoyo mutuo, podemos hablar de lógica de los cuidados. Es como bien interesante esta perspectiva, digamos, en términos de lo ontológico y lo político, resituar la existencia de la vida, ¿no? Y justamente, en el giro de lo ontológico, en el giro de lo político, da la posibilidad que una posibilidad inmanente en la cual, desde la autonomía, podemos construir un sentido de la vida, ¿no? Un sentido de nuestra existencia y por tanto una proyección de lo que queremos ser. Singularidad como expresión de un grado de potencia, ¿no? Una diferencia extensiva, y
obviamente lo colectivo, que ya estaba apareciendo antes de que lo dijera, expresa lo múltiple en su permanente singularización, ¿no? Y justamente desde la diferencia o de la singularización se actualiza lo colectivo. Reitero, estos son planos simplemente que organizan algunos planteos de Anabel, deben ser apoyados o deben ser justamente leídos, digamos, en su producción textual. Para ir finalizando, el punto 3.2, la subjetividad en la acción colectiva, es un texto que en lo particular me gusta mucho. Torres hace un recorrido histórico de justamente el lugar que han ocupado los movimientos sociales como creadores de categorías, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, pensamos en sociología y pensamos en Durkheim, Weber, Marx, Spencer, eh, y en otras disciplinas, rara vez tienen en ese espacio, lugar, eh, aquellas categorías, aquellas interrogantes, aquellas resiliencias que vienen, digamos, de los movimientos sociales a alimentar, digamos, el pensar teórico e incluso vienen a alimentar la constitución de las propias disciplinas. Ahí van a ver que Torres analiza cómo se interpreta desde el marxismo, también desde teorías funcionales, el lugar que justamente ocupan, digamos, los movimientos sociales. Y a partir de movimientos sociales, acción colectiva y subjetividad, en esa tríada da pistas, digamos, para lo que podría ser un encantamiento o lo que puede hacer, o lo que puede ser situar justamente este, eh, un nuevo diseño, digamos, para encontrar, digamos, una dimensión política justamente que esté relacionada con lo colectivo. Eh, este último texto es como más denso en términos de prehistórico, se hace, digamos, como más ortodoxo en ese sentido, porque construye un relato que va armando los distintos momentos y las distintas percepciones que se tenía y el lugar que tenían los movimientos sociales, pero me parece muy significativo y muy interesante para justamente eh, reconocer algo que es fundamental y que también atraviesa todo el módulo, que tiene que ver con la historicidad, con la historicidad de los procesos, ¿no? En este caso con la historicidad de la constitución de ese sujeto universal, de cómo es cuestionado, cómo aparecen otras voces, pero también de constitución histórica de la propia idea de subjetividad. Idea, categoría, territorio inacabado, que siempre está produciéndose. Eh, Básicamente esta es la presentación del módulo. Espero que sea de interés, que se pueda dialogar y que sobre todo ayude a la lectura. Buenas tardes para todas y para todos. Justo me levanté a buscar abrigo porque me dio un frío tremendo. Bien. ¿Qué les pareció el video como introducción? Está muy bueno. De hecho, me hizo acordar a Historia de vuelta, como para variar, Capitalismo Mundial Integrado, que es un texto divino, complicado pero lindo. Sí, capaz que podemos volver un poco a eso ahora, en breve. Sí, la intención del video es esto bueno, de hacer el planteo genérico de cuál es el propósito del módulo, ¿no? Y cómo de alguna forma los textos y los autores y autoras escogidos intentan como
ampliar esta discusión en torno a qué entendemos por subjetividad y también introducir este componente que ya lo veníamos trabajando en los modelos previos, de que, voy a silenciar Lorena, este componente que veníamos trabajando en los modelos previos que tiene que ver con el carácter colectivo, ¿no? Y muchas veces solemos pensar un sujeto asociado a lo individual, al individuo, a la persona, y lo que acá vamos a intentar como abrir o ampliar es que la subjetividad o la posesión subjetiva es algo que se logra, que se produce, y que es de naturaleza colectiva, ¿sí? No hay subjetividad que no sea colectiva. Es más, la emergencia de una posición subjetiva es producida a partir de relaciones que son heterogéneas. ¿Bien? Ahora, si quieren, le podemos darle lugar a Patricia y a Cindy que prepararon el texto de Guattari, y ahí podemos introducir, y eso también nos va a dar pie para trabajar más de lleno qué entendemos por subjetividad, ¿sí? Profe, ¿me habilitas para compartir pantalla, por favor? Sí, creo que tengo. Compartir pantalla. A ver, ahora, ¿se puede compartir? Ahí pueden ver. Sí. Bárbaro. Bueno, nunca hice esto, así que por Zoom, ¿no? Bueno, nosotros, algunas cosas que íbamos a decir, ya las adelantó el profesor en el video y algunos comentarios ahora también de nuestro profesor, pero bueno, es el texto que vamos a presentar, es el primero del módulo 3, que se llama el carácter colectivo de la subjetividad, y específicamente en el punto 3.1, que es la producción de subjetividad, la tensión entre lo singular y lo colectivo. El autor es Félix Guattari, que lo vemos ahí en una imagen porque a veces pasa que bueno, que no le conocemos la cara, ¿no? A quienes estamos leyendo. Quiero sacar, esperen un segundito, por favor, porque quiero verlos, pero que no me tapen la diapo, a ver si puedo hacer eso. Puedes arrastrar las cámaras, las imágenes, y bajarlas. Ahí va. Bien. Bueno, Guattari fue un psicoanalista y filósofo francés. Nació en 1930 y murió, como decía el profesor, en 1992, un año después de dar esta conferencia que da origen al texto en Chile. El texto se llama La producción de subjetividad del capitalismo mundial integrado. Bueno, Guattari, como dice ahí, fue un psicoanalista y filósofo francés, podría decirse militante de izquierda, y también, como decía el profesor, participante de varios movimientos sociales. Él, Lacan fue su psicoanalista y luego su mentor, pero con el tiempo se alejó del lacanismo, con el libro Antiedipo, por ejemplo, y comenzó a trabajar con Deleuze, bueno, con quienes se oponen al psicoanálisis, siguiendo una línea de pensamiento bastante alejada del mismo. Bueno, el movimiento de mayo del 98 en Francia marcó, ¿no?, la producción de estos dos autores. Nosotros tomamos con Cindy algunos aportes del libro Micropolítica, Cartografías del Deseo, y también de una entrevista que da Guattari para la televisión griega, y en ese libro, Cartografías del Deseo, le piden que se presente en un momento, y él dice: soy francés, trabajo hace mucho tiempo en el campo de la psiquiatría, soy psicoanalista y dirijo una clínica psiquiátrica a 120 kilómetros de París. No trabajo en la universidad y no me gusta, ni tengo vocación para eso.
Desde la adolescencia me interesé por los movimientos sociales, por los movimientos militantes, y siempre continué interesado, lo que puede ser un trazo de infantilidad, de inmadurez, ya que generalmente estas cosas cesan a una cierta edad, o como la crítica hacia sí mismo de seguir en esto de estar preocupado por los movimientos sociales. Bueno, queremos destacar que esta conferencia que les decía recién ya tiene 30 años, y bueno, el texto tiene vigencia, pero en algunos momentos, por ejemplo, como cuando habla de los medios de comunicación y de las tecnologías, hay cosas que se le escapan, obviamente, porque no las conoció, murió en 1992. Por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Bueno, este breve texto que vamos a presentar es la transcripción de esta conferencia, y para comenzar queríamos preguntarles sobre los dos conceptos que él pone a dialogar en el título, que son subjetividad y capitalismo mundial integrado. La primera es, ¿qué entendemos por subjetividad? Y capaz que la idea es, ¿qué entendemos por subjetividad? Los que no hayan leído el texto, o lo que pensaban antes de leer el texto. Si alguien nos puede dar una mano con esta pregunta, estaría bueno. ¿Qué entendemos por subjetividad, o con qué otros conceptos lo podemos vincular? ¿No? No, dale tiempo, ya responden. Qué ansiosa. Sí, dale tiempo. La pregunta del millón, ¿no? La pregunta que cualquier psicólogo o psicóloga... En realidad la idea era como, porque los ponen en diálogo en el título, y Sí, Patricia, me levantó la pareció mano. que estaba bueno, porque... Chicos, Levantó la mano Carla. bien. no, buenísimo, porque iba a decir que esto en realidad está todo planeado. Si nadie responde algo, aunque sea medio pobre, no podemos seguir. Así que, Claro, por favor, tienen con que- una mano en el corazón. Digan lo que pensaban antes de leer. Lo que piensan ahora. Si estoy bien trabajando Obvio, en sí, torno a eso. Carla. Sí, en realidad no iba a decir mucho, pero sí iba a decir que subjetividad siempre lo tengo articulado con dispositivos. Bien. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, ¿Por los qué? dispositivos. ¿Sigo yo o corto no? Ya Sí, está, sí. con eso les doy el pie para que ustedes sigan. Bueno, dale, gracias. Muchas gracias, se valora mucho. Bueno, después tenemos también el otro concepto que introduce en el título, que es capitalismo, ¿no? Y capaz que ahí ya digo yo lo que capaz que pensamos solamente en la economía, ¿no? Y nos quedamos como con esa idea, y bueno, y no vamos más a fondo en todo lo que tiene por detrás. Perdón, Patricia, capaz que no ves, pero hay un compa que tiene la mano levantada. Ay, no veo, y soy pésima con las tecnologías, así que gracias. ¿Quién? Hablen. Hola, ¿qué tal? Sebastián. Hola. No, a propósito de subjetividad, que a veces, sobre todo antes de entrar a la Facultad de Psicología, tendemos a pensar que la subjetividad es algo individual, propio de cada persona, algo como si fuese una esencia de cada uno. Cada uno tiene una subjetividad en función de, bueno, la vida que tuvo, los padres que tuvo, la escuela a la que fue, los amigos que tuvo. Tendemos como a pensar en una subjetividad que es individual. Eso es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? A la hora de pensar en, bueno, ¿qué es la subjetividad? Bueno, ¿cómo siento yo, cómo pienso yo? En fin. Pero, y bueno, y después a propósito de los dispositivos, claro, los dispositivos son aquellos que vienen a producir cierto tipo de subjetividad, pero la idea primaria que uno tiene de subjetividad es individual. Ese aporte quería hacer simplemente. Gracias, Sebastián, porque justamente eso, ¿no? Lo que nosotros pensamos, que
tal cual, antes de que uno se ponga a leer al respecto, es como que se queda con eso, con subjetividad, atado a sujeto y a lo individual. Gracias. Levantó la mano Andrea. ¿No? Sí. Andrea Modernel. Y también Sebastián. De subjetividad y de capitalismo, bueno, subjetividad sí, no existiría subjetividad si no existe un otro, empezando por ahí. Así, ese otro puede ser una persona, puede ser un dispositivo X, como una televisión, por ejemplo, una computadora, puede ser un libro. Nosotros estamos creando continuamente subjetividad, pero yo creo que a partir de un otro. Una otra persona, un otro, como un dispositivo. Y después el tema capitalismo, yo creo que hay capitalismo humano, capitalismo de saberes, más que el económico, ¿no? O sea, hay diferentes capitales y no siempre son los económicos. Es ahí en esa diferencia de capitales que también se pone mucho a jugar los diferentes poderes que existen, ¿no? Y a veces lo que sí se puede observar a todo nivel, me parece que el capitalismo económico es el que muchas veces incide sobre mucha gente y es como el que tiene más poder que a veces otros, porque hay gente que sabe mucho, pero por ahí, por ejemplo, investigadores que por ahí tienen mucho conocimiento, pero no pueden hacer mucho uso de ese conocimiento en capital económico para poder hacer algo. Entonces, como que lamentablemente, a veces yo creo que el capitalismo económico mismo y de saber se conjugan y bueno, y lamentablemente, digo lamentablemente y no, pero muchas veces esto se usa en pro de sacar alguna ventaja de algo. Sí, bárbaro. Patricia también levantó la mano Sebastián, no sé si quieres darle la palabra. Sí, obvio. Sebastián, ¿ya está? No, yo ya participé, lo que pasa es que me había quedado la mano levantada y no lo había bajado. Dale. Gracias. Bárbaro. Bueno, bien, gracias a todos los que se animaron a responder. Y bueno, lo que queríamos nosotros quedarnos es con esto, ¿no? De que en realidad la subjetividad es un producto colectivo y que Guattari usa la palabra fabricada. Está fabricada de forma intencional en un determinado contexto histórico y social. Bueno, volviendo al texto Micropolítica, Cartografías del Deseo, Guattari y Rolnik, que son los autores, que ahora les cuento un poquito de ese libro, sostienen que es conveniente renunciar a la idea de que la sociedad, los fenómenos de expresión social son resultado de una sumatoria de subjetividades individuales, que es un poco esto lo que decía Sebastián, sino que es al revés, que la subjetividad individual resulta del entrecruzamiento de determinaciones sociales. Y nos parecía interesante, bueno, compartir esta idea. De todos modos, Cindy después va a ahondar en subjetividad. Sobre este texto, Micropolítica, Cartografías del Deseo, quería, bueno, contarles que es un texto que surge de una invitación que Rolnik le hace a Guattari a Brasil en el 82. Brasil está saliendo de la dictadura militar, se están por dar ahí las elecciones, y bueno, la autora en el prefacio y en la presentación del libro cuenta cómo se va gestando, si no lo leyeron esa parte, por lo menos es súper interesante cómo cuenta de cómo fue surgiendo el libro, ¿no? Y en el libro tiene partes que son entrevistas, partes que aclara que son charlas informales, y otros textos más elaborados. Y bueno, hay una parte que dice, programé no solo una serie de conferencias, mesas redondas y debates públicos, que siempre llenaron los espacios donde fueron realizados, sino también principalmente reuniones, encuentros, entrevistas y charlas formales e informales con personas, grupos, movimientos y asociaciones. Todo eso sería grabado para transformarse posteriormente en un libro. Y en el final del libro ella comparte una nota que Guattari escribió a mano y se la envió, diciéndole y un poco
lo que hablábamos hoy, diciéndole que este texto es de su autoría, que es de Rolnik, que no es de él, y ella lo pone como autor, ¿no? Cuando vamos si hiciéramos la norma APA tendríamos que poner a los dos, pero el propio Guattari, ahí volviendo con el tema, dice que bueno, que es una producción propia de ella, que tomó sus aportes, pero que es una producción propia. Me pareció interesante ahí como la conexión. Bien. El autor comienza la conferencia explicando a qué se refiere cuando habla de capitalismo mundial integrado, y dice que es evidente que el capitalismo hoy en día está instalado a escala global y planetaria, pero que eso no es suficiente para explicar lo que es el capitalismo mundial integrado. Y que lo distintivo del capitalismo mundial integrado es la producción de subjetividad que ejerce. Y por acá, bueno, es una parte de la, no sé si se ve bien, es una parte de la cita que también tomó el profesor en el video, no se ve muy bien. Dice, el capitalismo mundial integrado es una instancia de poder que no se ejerce en el plano de lo visible, de la economía, de las relaciones internacionales, sino en primer lugar en el plano de la subjetividad, y cuya finalidad fundamental no es el control, sino la producción de subjetividad. Bueno, y resalta que el capitalismo triunfa en todo el mundo, pero que él no se siente satisfecho con eso, porque este sistema deja por fuera, bueno, muchos lugares. Por ejemplo, ejemplifica mucho con el continente africano, pero también habla de países asiáticos y de América Latina. Bueno, y reiterando esto, ¿no? Que dice que si bien el capitalismo triunfa en todo el mundo, él no se siente satisfecho con esto. Dice en ese momento 30 millones de personas en estado de desnutrición, y el capitalismo no hace nada más que continuar con su lógica perpetuando esta situación. Y ahí trae a colación el tema de la influencia del capitalismo en el medio ambiente. Y ahí es donde tomamos más aportes de la entrevista esta, que la pueden encontrar en YouTube, es de las primeras cosas que aparece, que está bien interesante y baja a tierra algunos de los conceptos que están en el texto. Y él ahí dice que en África hay una marginalidad monstruosa, que hay 600 millones de africanos que están en una devastación espantosa, y me pareció interesante que dice, de ahora al año 2025 van a ser 3.000 millones, ¿no?, de africanos en esta situación. Y bueno, qué interesante pensar que Guattari en el 91 estaba pensando en un futuro que ya casi alcanzamos, y que las problemáticas que él sobre las cuales estaba reflexionando siguen vigentes y aún acentuadas, ¿no? Bueno, con respecto a la influencia del capitalismo en el medio ambiente, también trae un concepto que es la ecosofía. Dice que hay una crisis ecosófica, y con esto habla no solamente de la polución ambiental, sino la polución social de los medios masivos, y sobre todo la polución mental. Bueno, luego dice que el capitalismo organiza el planeta. O sea, tiene como formas potentes, ¿no?, de expresar. Choca bastante, organiza el planeta, y lo hace con una tensión y una crueldad cada vez más marcadas, una tensión paroxística entre ricos y pobres. Y en la entrevista esta al respecto dice que hay una distancia y una marginalización catastróficas para las poblaciones humanas a escala planetaria. Bueno, y explica por un lado que la revolución técnico-científica e informática provocó la devastación de determinadas zonas de producción, generando desempleo. Esto, por ejemplo, lo podíamos ver en la película que vimos para la primera tarea, o también en la pérdida de fuentes laborales en la actualidad, en la sustitución de lo humano por máquinas, por ejemplo, en las cajas de supermercado. Ejemplos bien fáciles, ¿no?
Y que por otro lado el capitalismo no es capaz de regular el aumento de la producción que esta revolución genera, con un sistema de repartición salarial y de bienes. Y creo que tampoco le interesa, ¿no? Esto es mío. Él dice que no es capaz el capitalismo de solucionar esto. Bueno, otro ejemplo que pensamos fue que sabemos que el alimento producido en el planeta es mucho mayor al que podríamos consumir, ¿no? Toda la humanidad, y bueno, y hay millones de personas sufriendo desnutrición y muchísimo alimento desperdiciado. Pero este sistema abre cada vez más la brecha entre ricos y pobres y genera la devastación del planeta. Entonces Guattari ahí plantea una paradoja, y dice que pareciera que este sistema funcionara completamente al margen de las finalidades fundamentales de la humanidad, pero lo hacen funcionar los humanos, lo hacemos funcionar los humanos. Entonces ahí plantea la interrogante, ¿tiene la humanidad una pasión de muerte suicidaria? Dice él, ¿o realmente creemos que con la acción de la ONU y distintas ONGs es suficiente? Y creo que todos sabemos que no es suficiente, y aparte si él se lo preguntaba en el 91 y seguimos con las mismas problemáticas 30 años después, no es suficiente. Bueno, y dice que mientras que el capitalismo mundial integrado conduce a la catástrofe de la población, los economistas del mundo es como que hacen de cuenta de que no hay otra forma de hacer las cosas, que hacen que el capitalismo funciona de ese modo porque no hay otro modo de hacer las cosas, y bueno, él dice que sí, que hay otras posibilidades, que hay otra economía es posible. Y también dice que si el capitalismo tuviera una política consecuente que pudiese resolver estas dificultades, ¿no? de la brecha económica, la contaminación, etc., él aplaudiría al capitalismo. Y bueno, yo eso lo dudo, pero él lo dice. Bueno, y sostiene que que la política actual del capitalismo mundial es nula, ¿sí? Que no hay ningún plan que busque solucionar el hambre, la desnutrición, la brecha social, cultural, económica. No hay nada que busque soluciones para la sobreproducción ni para la contaminación que genera este sistema, desde el capitalismo, ¿no? Usa la palabra lamentable para describir la situación en el 91, y bueno, como dijimos, Guattari muere al año siguiente, y nos preguntábamos qué diría hoy, que bueno, que la situación es cada vez peor, y sigue vigente la pregunta de qué podemos hacer al respecto, que él la plantea allí en el texto. Y dice, creo que esta situación llama, la voy a leer de acá porque ahí no la veo bien, creo que esta situación llama a una toma de responsabilidad, exige un compromiso ético-político sin precedentes en la historia. Es quizá la primera vez que el destino de la humanidad está en sus propias manos, no solo el suyo propio, sino el de todas las especies del planeta. Ahí pueden ver todo. Bueno, él dice que es evidente que uno puede cambiar las cosas, pero que es necesario inducir a la idea de cambio y fomentar la creatividad colectiva, y dice que el cambio es necesariamente colectivo. Bueno, y como que fomenta que nos comprometamos con esto, y en un momento dice en la entrevista, ustedes tienen la posibilidad de hacer un núcleo enunciativo local, bien puntual, que puede encontrar ecos y redundancias, y que puede entrar en resonancia con fenómenos de mutación en otra escala más amplia. Por ejemplo, cuidar de los animales o de la naturaleza, y luchar contra la contaminación va a entrar en resonancia, bueno, con, como que algo muy local puede tener resonancia a algo más, más amplio. Y bueno, y se plantea la pregunta de qué manera es esta que estamos teniendo de habitar en este planeta. Bueno, y dice que es preciso replantearse estos esquemas rancios, le dice él, ¿no? De polución mental en los que estamos como viviendo automáticamente. Bueno, para terminar y darle paso a Cindy,
quería hacer referencia a que Guattari también explica por qué él entiende que el capitalismo triunfó por sobre el socialismo, y es que, según él, el capitalismo fue muy exitoso en la producción de subjetividad, mientras que el socialismo no lo logró. Bueno, nos pareció interesante esa apreciación que hace de estos dos sistemas. Dice que el socialismo no generó prácticas exitosas para producir subjetividad y el capitalismo sí. Bueno, por último de esta parte, tomamos esa cita que dice: podemos decir pues que el capitalismo en ese plano fue mucho más inteligente que el socialismo, buscó vías intermedias que permitían dar satisfacciones parciales a las subjetividades nacionalitarias, a la vez que reconquistaba los elementos económicos y geopolíticos estratégicos esenciales para el desarrollo de su política planetaria. Y por acá le doy lugar a Cindy. Bueno, nada, antes de arrancar quería preguntar si alguno por ahí aprovechar ese mini cortecito, a ver si alguien quería decir alguna cosa o porque no sé. Yo arranqué y... No, está bien. Bueno, si voy a tienen asumir ese preguntas silencio o... como que no. No, ¿Está? estuvo buenísimo, Patricia, la presentación que hiciste. Y yo sí me anoté unas cuantas cosas, pero tipo como preguntas a resonar, digamos, como con el grupo, ¿no? Pero estuvo genial. Gracias. Bueno, está. Yo quería enganchar un poco de esta parte que decía Patricia al final, volviendo un poco a la cita del principio de Rolnik y de Guattari en Cartografía del Deseo. Esta que decía: la subjetividad individual resulta de un entrecruzamiento de determinaciones colectivas, sociales, económicas, tecnológicas, de medio de comunicación de masas. Y decir respecto a esto, y a esto último que decía Patricia sobre cómo en realidad esta forma de crítica que, perdona, pero quédate en la que está, no más, está. Cómo esta crítica que hace, ¿no?, sobre el socialismo, de que no triunfó básicamente o potencialmente porque no pudo producir subjetividad, Guattari como que lo adjudica a un problema a nivel de la teoría. Y ahí te pido que bajes a la siguiente. Yo estaba esperando que hicieras la seña. Perdón. Bueno, un error ahí. Ahí está. Bueno, te la hago de vuelta para la otra, porque esta la leí recién. Ahí va. Bueno, y esta crítica que hace a la teoría dice esto: elaboran su teoría a partir de una especie de pareja conceptual, la infraestructura económica y la superestructura ideológica. Esa sería la teoría que hace el socialismo respecto a esto, y dice, o sea, lo que Guattari plantea de esto es que esta dicotomía de alguna forma relega la parte ideológica y la pone en un lugar secundario. Y esta parte ideológica incluye todo lo que sería la información, y bueno, bien sabemos que la información es como uno de los, tanto en el 91 como ahora, uno de los mayores formas de producción de subjetividad, ¿no? Entonces, de alguna forma, relegar la información implica también, bueno, relegar la subjetividad. Ahí va. Y dice sobre esto: lo importante es estar en lo real, en la materia, en lo sólido, en las relaciones de producción económica. La ideología, la subjetividad no tienen sino una importancia secundaria. Sí, nomás. Bueno, acá, por la duda quiero aclarar, esta infraestructura económica y superestructura ideológica, esta división, corresponde al socialismo, ¿no? Lo que dice Guattari es, bueno, por esto básicamente no triunfaron. Dice que es como una forma de contaminar todo, hacer esta división, porque, bueno, como decía, eso incluye la información, y la información no es como una superestructura, sino algo que está como dentro, ¿no?, que trabaja la energía misma, va a decir él. Bien.
Y está, bueno, cerrando un poco esta parte de la continuidad, dice, desde el comienzo de la posguerra deberíamos habernos dado cuenta de este fenómeno, tal como el capitalismo lo hizo. Este nunca subestimó el carácter subjetivo. En este sentido también va a incluir algunos países, si querés puedes pasar a la siguiente, algunos países como Japón y Alemania, que fueron devastados en la Segunda Guerra Mundial y se pudieron reconstruir con todo lo que sería la infraestructura económica rota. O sea, lo pudieron hacer a través de los procesos colectivos de la sociedad, lo pudieron hacer con lo que sería la superestructura. Entonces acá como que queda clara esta diferencia, como en realidad esta dicotomía no existe, si bien la infraestructura puede estar totalmente rota, se pueden reconstruir. La imagen de la izquierda muestra Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y después la muestra en el 2002, o sea, menos de 50 años después está totalmente reconstruida, o bueno, en gran parte. Y la imagen de la derecha, perdón, Guattari habla un poco también de los países de África y dice cómo ellos tienen como cierta dificultad de implementar algunas tecnologías agrarias nuevas, porque digamos que la subjetividad colectiva no está como dispuesta a adoptarlas. Entonces acá nos muestra esta dicotomía en tanto, si la superestructura ideológica puede estar preparada, puede reconstruir, pero también puede prohibir, digamos, que se implementen nuevas tecnologías. O sea que tiene que haber como una unión ahí entre lo que sería la infraestructura y la superestructura. Puedes pasarme nomás. Bueno, también va a hablar Guattari un poco de cómo el marxismo dogmático crea una nueva subjetividad, que sería la subjetividad obrera, cuando introduce ciertos conceptos como de... tengo unos nervios, chicos, nunca quieran dar una clase, es lo peor. Tranqui. Vas estupenda, Cindy. Bueno, muchas gracias. Bueno, él introduce conceptos como de obrero, capital, fábrica, no sé qué, y lo que dice, o sea, lo que dice Guattari es que en esto crea como una subjetividad obrera, y a partir de esto dice, el marxismo dogmático desconoció completamente los problemas de subjetividad y tuvo una actitud reduccionista al respecto. Y ahí podés ir pasando si querés. Creo que en esto es en tanto al decir que la subjetividad de la época es obrera, gracias por estoy leyendo el chat. Si la subjetividad es obrera, quedan como por fuera un montón de otras subjetividades, como la subjetividad femenina y todo eso, que creo que es lo que va a decir esta cita de acá, que dice, en definitiva, esta negación de la subjetividad nacionalitaria no resolvió ningún problema. Tras la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo mundial comprendió que debía realizar un viraje y liberar cierta cantidad de subjetividad, otorgar un poco de independencia formal con tal de recolonizar en términos económicos y culturales. Bueno, como decía eso, dejó por fuera la subjetividad femenina, la subjetividad religiosa y la subjetividad nacionalitaria. Básicamente retuvo eso como una perspectiva reduccionista. Esto vuelve un poco a lo que decía Patricia recién, ¿no? De capitalismo siendo más inteligente que el socialismo. Y bueno, en contraposición a esto, el capitalismo produce subjetividades en 4 ejes principales, que vienen a hacer esto de acá. Voy a arrancar con los diseños colectivos. Baja un poquito más, por favor. Bien. Los diseños colectivos incluyen equipamientos de estructura, ahora voy a ir a explicar uno por uno, diseño de represión, diseño de trabajo social, diseño de animación cultural y diseño arquitectónico, que sería básicamente urbanismo. A los equipamientos de estructura, está bien que vaya bajando, a los equipamientos de estructura el Tusser los llamó aparatos ideológicos de Estado, pero Guattari dice que para él son secundariamente ideológicos y principalmente productores de subjetividad. Esto es un poco a lo que Foucault se refería cuando hablaba de biopolítica, ¿no? Y dice, por ejemplo, ¿no? La escuela enseña, el hospital trata al enfermo, el hábitat supuestamente proporciona condiciones aceptables de vida. Creo que está bueno esto de supuestamente porque está diciendo parte que no siempre es así, ¿no? Pero detrás de estos aspectos funcionales, está la producción de subjetividad social e individual, que englobó en la producción de subjetividad. La producción de la vida, perdón.
Igual me imagino que la fueron leyendo. Bien, bajame nomás. Básicamente estoy diciendo, los equipamientos de estructura son básicamente dispositivos. Diseños de represión, que tienen que ver con la policía, las cárceles, la justicia. Después está los diseños de trabajo social, que incluyen, por ejemplo, ¿no? Si lo bajáramos a tierra en Uruguay el día de hoy, yo estudio el trabajo, el Uruguay que se contigo y así. Los diseños de animación cultural vienen a ser como, no sé, lo que serían conciertos, ferias o de eventos de todo tipo, y los diseños arquitectónicos y urbanismo. Sobre este punto él va a decir cosas y yo después voy a volver un poco más tarde, pero lo que dice que estos diseños colectivos, en tanto los medios de comunicación van creciendo, y acá quiero tipo acentuar que esto lo escribió en el 91 y estamos en el 2021, o sea, se potenció mucho, pero ella lo venía diciendo, que en tanto crecían los medios de comunicación, se iba como decreciendo el contacto con el otro y bueno, la vecindad, digamos, y que esto lo que hace es de alguna forma remodelizar la subjetividad. Es como una nueva forma de crearla y de sostenerla. Bien. Y acá dice, cuando hablo de producción de subjetividad, lo hago en el sentido más radical. Creo que es interesante volver a pensar los temas de arquitectura, de urbanismo, de construcción de la vida social, de los diseños colectivos en primer lugar, como instrumento de producción de existencia, y en segundo lugar, en su carácter funcional. Está. Quiero ahí como hacer una pausita a ver si alguien me quiere preguntar algo, porque siento que hablé muy rápido. Y está, eso. Bueno, supongo que hablé bien. Venís súper bien, súper clara. Perdón. Bien. Bueno, continúo entonces. Sobre esto Guattari va a decir que, a ver, incluir sindicatos y elementos de mediación social va a corresponder a las funciones del Estado, ¿no? Y respecto al segundo eje, voy a ir ahora, para que me entreveré un poco con lo que estaba leyendo acá. Sí, es eso. Voy a ir al segundo eje, que son los medios de comunicación de masas. Respecto a esto, va a hablar del consumo de masa, del consumo televisivo, y va a dar el ejemplo de países como Estados Unidos y Francia, que tenían tasas en el 91 de 6 a 7 horas diarias de audiencia. Me encanta esto como para pensar ahora, casi 30 años después, que no solo es como televisión, sino que hay un montón de dispositivos funcionando todo el tiempo. ¿Cuántas horas diarias se dan por día, no? Tanto en Estados Unidos y Francia como hoy en Uruguay. Y básicamente lo que va a ir diciendo de los medios de comunicación de masa es que son como una forma de transportar representaciones narrativas o informativas. Podés bajar si querés la cita. Y dice, la verdad es que se produce cierto tipo de subjetividad. El personaje de la televisión se ha vuelto más importante en la familia que el abuelo o la abuela, o incluso que el padre. Hay toda una cultura que está emergiendo y una mutación subjetiva que comienza con los niños y a la que estamos asistiendo. Y acertaba diciendo esto, ¿no? Igual que hoy. En los próximos años, especialmente con el disco compacto interactivo, vamos a poder medir el impacto de esta integración entre la telemática, la informática y la televisión. Y bueno, ya pasaron esos años, lo estamos viendo ahora y creo que sí que se puede ver. En este sentido, los medios de masa dominaban tanto que Guattari se empezó a preguntar si tenía sentido seguir haciendo política, en tanto eran más influyentes en la subjetividad de las personas que la política misma, y que la familia misma también. Bájame más. Va a decir, es como si los poderes políticos tradicionales estuvieran completamente fuera de las mutaciones sociales fundamentales que están ocurriendo, y que en definitiva le hubieran delegado al capitalismo mundial integrado la tarea de administrar las ciudades, la subjetividad y las universidades. Dice después, ¿por qué confiar en ellos y aceptar esta delegación de poder al capitalismo mundial integrado, siendo que este nos conduce a una auténtica catástrofe? Y acá creo que vuelve como a hablar del capitalismo en un sentido como una bomba de tiempo y como algo que va a crecer hasta, no sé, explotar,
como con un, no sé, destino prefijado que no es muy lindo. ¿Puedo ir bajando nomás? Bien. Él va a hacer también una opinión sobre la opinión misma, diciendo que de alguna forma la opinión que se toma en cuenta siempre es la opinión pública, y que en realidad es como cambiar la concepción de opinión sería como un buen modo de resistencia ante el avasallamiento del capitalismo, y dice: hay otras opiniones que no se expresan porque no tienen un micrófono para hacerlo, o lo hacen de vez en cuando, provocando efectos de sorpresa totales. En esto va a hablar también de marchas y ese tipo de cosas, que cuando las voces colectivas se unen pueden como lograr cierto impacto y ciertos cambios, ¿no? Y dice: es algo que vivimos en nuestra visita de esta mañana a la Casa de Todos, centro ecológico de personas de la tercera edad. La gente describía el momento en que, a fuerza de verse, reunirse y tomar juntos iniciativas, se sentían perteneciendo a algo que trascendía a su propio yo. Puede bajar nomás. Bueno, a esto Guattari lo va a nombrar con ciertos colectivos, ¿no? Y va a decir: lo que me parece importante, si se quiere comprender la eficacia de la subjetividad capitalística, es redefinir la subjetividad con este nivel que yo llamo de polivocidad, de multifoliación. No es algo que se exprese solo a través del lenguaje, es algo que existe y que hace que de pronto algo empiece a vivir fuera de la subjetividad individual. Pandemia, no lo entendería. Perfecto, bájame nomás. ¿Dijiste recién? Bien, acá ya... ¿Qué? ¿Qué dijiste recién? No, dije pandemia, no lo entenderían. Ah, Porque está mi novia acá al lado y está con otro curso, y de repente yo estoy dando la clase y se escucha: hola, ¿cómo están? Es como una claramente. cosa, todo junto, ¿viste? Como acá la flechita, es perfecto. Bueno, acá cuando empiezo a hablar de esto, de cómo se generan subjetividades con las personas juntas, empiezo a hablar de la importancia de la subjetividad colectiva y cómo, tipo, como todo el tiempo influía e intersectaba ahí con la subjetividad individual. Bajame nomás la diapo. Estoy inventando palabras como loca. Va a hablar de una coagulación entre estas dos subjetividades, y va a decir que se potencian y que alcanzan un nivel muy alto, pero que esto puede ser peligroso. Ahora voy a explicar por qué. Dice: es una fusión peligrosa, al igual que la energía nuclear, pero al igual que esta última puede ser controlada. Y después va a decir: donde hay relaciones de violencia, vulgaridad, falocracia, racismo, puede construirse otra cosa. Esto va a rescatar el carácter polivalente de la subjetividad, en tanto, según el cauce que se le dé, puede generar distintas cosas, y va a poner el ejemplo de cómo, por ejemplo, el nazismo triunfó cuando la subjetividad colectiva e individual estuvieron como de acuerdo para lograr esto, ¿no? Y también creo que podría ejemplificar con lo que hablaba hoy sobre la imagen del niño que domó el viento. ¿Fusión de qué? No escuché. Entre subjetividad colectiva y subjetividad individual. Como dos planos o dos registros de la producción de subjetividad. Gracias, pero la verdad que no me acordaba ni de cuando dije fusión. Está bueno, perfecto eso. Y después va a decir, va a intentar darle a la vida urbana y a la intervención política el peso y el poder que le corresponde sobre la producción de subjetividad, pero no va a desmerecer las prácticas microsociales, ya sean colectivas o individuales, justamente porque tienen que estar en esta coagulación para que en la subjetividad colectiva haya ciertos movimientos. Y estos son indispensables sin un lugar en el que puedan surgir, como en el caso de la arquitectura urbana y las condiciones de la ciudad. Acá es cuando le decía que va a volver con lo de urbanismo, ¿no? Y bueno, voy a la última dimensión, que dice: universo de referencias incorporales, territorios existenciales. En este sentido, Guattari va a resaltar la importancia del territorio como productor de subjetividad, y lo va a llamar territorios existenciales. Como decía hoy cuando hablaba primero de los diseños colectivos, incluir los diseños arquitectónicos, va a decir como que incluso la construcción edilicia de una escuela, por ejemplo, va a influir en la producción de subjetividad que se ve dentro. Y bajamos un poquito.
Iba a decir, pienso que lo ideal es que lleguemos a un día en que no haya dos salas de clase o dos escuelas iguales, que cada una tenga su historia, su perfil y su estilo. La finalidad última de los territorios existenciales que evocaba no es solamente una inmersión cósmica en un nosotros, sino vivir esa experiencia que es la producción de valores, de cadenas maquinísticas a través de la ciencia y del arte. Es una finalidad que implica el contrario del aplazamiento de los valores, finalidad propia del capitalismo. Acá me parece que está buenísimo porque está diciendo, en tanto el capitalismo pretende o conlleva aplastar los valores, todo lo que tenga que ver con el arte y con la ciencia son formas de resistencia y de justamente lucha contra esto, ¿no? Es como que si revitalizara la producción de los valores, mientras que el capitalismo quiere como aplastar eso. Sí, puede bajar. Y por último va a estar la dimensión analítica. Les quiero decir que en esto yo pensaba que iba a pasar más o menos los 20 minutos de estar hablando y creo que pasaron 5, así que fue como con la velocidad multiplicada ahí. Esta es la última dimensión de las 4. Y bajame nomás, Patricia. Lo que va a decir sobre esta noción de la dimensión analítica es que ni el territorio, ni los medios de comunicación, ni nada va a alcanzar para esa producción de subjetividad, sino hay como un análisis de esto, como si hiciera falta, ¿no? Iba a decir, no se pueden construir artificialmente estos territorios existenciales mientras sigamos atrapados en un vaivén permanente entre la posición de estos objetos complejos y la posición de la existencia en su finitud. Esta especie de vaivén es el que hace que estemos atrapados en el proyecto colectivo, en la complejidad y que al mismo tiempo, en el mismo movimiento, nos preguntemos quiénes somos, qué hacemos aquí atrapados en un cortocircuito de sin sentido absoluto. Y va a explicar justamente esto de la función analítica, va a ser como permitir un movimiento de ida y vuelta en este sinsentido de la vida y bueno, de las personas, ¿no? Y con esto de perder la finitud, habla un poco de que como humanidad lo que hemos intentado hacer a lo largo de la historia es como pretender que la muerte no existiera, tanto a través de la religión, de la ciencia o de lo que sea. Entonces, justamente, es como intentar trascender el hecho de que la muerte existe. Bájame nomás. Por último, voy a volver como, por último, de mi parte, ¿no? Porque después Patricia va como a cerrar un poco, pero hablando de los medios de comunicación, va a decir, están ahí para hacernos creer que basta con presionar el botón y luego, somnolientos, dejar que las imágenes solas corran hacia el abismo. No sé si dice bien esta última relación de la cita con el hecho de trascender la muerte, ¿no? Si yo puedo tocar un botón que apague todo, y si todo puede pasar así a velocidad de luz, un poco estoy diciendo que bueno, que las cosas son eternas y puedo tenerlas cuando quiera, en parte. Y bueno, sí, no, una cosa más quería decir, que eso, en definitiva, la dimensión analítica va a ser indispensable para lograr una responsabilidad social y ética, y para dejar de creer que bueno, que lo que pasa por fuera no tiene que ver con nosotros, que no somos como responsables y capaces de modificar la realidad. Ahora sí. Bueno, y queríamos compartir para cerrar una cita del texto Cartografías del Deseo, que bueno, que nos resultó bastante esclarecedora, no me salía la palabra, de lo que Guattari aborda en la conferencia que trabajamos hoy, y es la siguiente: el orden capitalístico produce los modos de las relaciones humanas hasta en sus propias representaciones inconscientes, los modos en los cuales las personas trabajan, son educadas, aman, fornican, hablan, y eso no es todo. Fabrica la relación con la producción, con la naturaleza, con los hechos, con el movimiento, con el cuerpo, con la alimentación, con el presente, con el pasado y con el futuro. En definitiva, fabrica la relación del hombre con el mundo y consigo mismo. Dice,
Sigue. Aceptamos todo eso porque partimos del presupuesto de que este es el orden del mundo, orden que no puede ser tocado sin que se comprometa la propia idea de vida social organizada. Y bueno, queríamos como quedarnos con esta imagen de gente pensando junta, y nos parecía interesante quedarnos pensando, ¿no? Que no hay un orden social dado, que es producido intencionalmente, con estas formas de subjetividad producidas también, que buscan y logran perpetuarlo. Bueno, y en este mismo libro, Rolnik y Guattari sostienen que el capitalismo mundial integrado tiende a apoderarse de todos los medios de subjetivación, ¿no? Y es como que, bueno, nuestras formas de pensar y comportarnos en todos los ámbitos de la vida fueron fabricadas, porque nacimos, nos desarrollamos, nos educaron y seguimos educándonos en esta construcción social, pero Guattari dice que es muy importante que nos preguntemos qué formas colectivas alternativas puede haber o cuáles podemos crear para que el capitalismo mundial integrado, y esto es un poco nuestro, no domine al menos nuestro pensamiento sobre los otros, sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Nada más. Buenísimo, muchas gracias. De nada. ¿Podés dejar de compartir pantalla si volvemos a...? Por favor, Patricia. Perfecto. No me salía. Pasa. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por la presentación que hicieron. Creo que recorrieron varios puntos que son importantes del texto. Trajeron otro libro, otras referencias como Cartografía del Deseo, las entrevistas, que me parece que era como una suerte de guiño al curso de cambien el texto de la conferencia y pongan Cartografía del Deseo, básicamente. ¿No? Todo por ahí. Interesante. Y creo que ahí plantean varias cosas. Ahora Sebastián levantó la mano. Iba a decir eso, son 36, terminamos y 55, ¿no? Si me equivoco. Podemos usar este espacio también para intervenciones y para ir trabajando algunas cuestiones que vayan quedando ahí incorporadas, ¿sí? Sebastián. No, quería simplemente decir, a propósito de lo eficaz y eficiente que es el capitalismo a la hora de producir subjetividades. Porque en realidad, Cristina Corea en el 2004 va a decir que el Estado y otras instituciones han perdido terreno a la hora de formar subjetividades en los ciudadanos. Y el capitalismo y las lógicas de mercado fueron los que se apoderaron de esa formación de subjetividad. Tanto es así que, por ejemplo, ya no hay más, ella habla de una subjetividad mediática y una pedagógica, ¿no? Cómo el capitalismo ha ganado terreno a la hora de generar, de producir subjetividad en las personas. Ella lo dice en el año 2004, bastantes años después de que Guattari hablara de los medios masivos de comunicación. Cualquiera de los dos que viviera ahora se morirían de vuelta, ¿no? Porque ha acaparado todo, desde obviamente los medios masivos de comunicación, como en la televisión, la radio, y ahora mucho más con las redes sociales y las tecnologías de la información. Simplemente eso, que el capitalismo ha ganado mucho terreno a la hora de producir subjetividad en las personas y ya no las instituciones son las que forman ciertas subjetividades. Adriana. Yo respecto de todo, primero felicitar a las compañeras, pues estuvo genial,
había pila de información, había muchísima información, yo no leí el texto, pero sí tengo algo que vos habías traído en otro momento, que capaz que se puede hablar hoy, calculo que no, pero dejarlo ahí picando, que fue que vos una vez dijiste, la clase pasada o la anterior, el capitalismo se va a terminar, y eso a mí me quedó como, y no sé si lo esboza en algún momento Guattari también acá, una de las compañeras creo que lo esbozó por ahí, y me quedó eso ahí como picando. Si se acaba o no se acaba esto. ¿Eh? Si se acaba o no se acaba. Sí, tengo como eso, porque vos lo afirmaste y no sé si Guattari en algún momento creo que dice algo similar ahí, ¿puede ser? Sí, gracias Adriana por esto que traes, y ahora retomo esto que dice Sebastián, que es muy pertinente. Comento y después seguimos con las palabras, ¿no? A veces por momentos cuando uno lee un texto como este, o esta inquietud, parece como que hay una especie de captura completa del planeta por parte del capitalismo, ¿no? Casi, incluso él tiene algunas afirmaciones tajantes como el capitalismo ha tomado toda la superficie del planeta, ¿no? Y el capitalismo ha triunfado sobre otros modos de pensar y ver el mundo, ¿no? El caso del socialismo es un ejemplo, claro. Y a veces eso genera la sensación como que el capitalismo es total, ¿no? O todo está desbordado por la lógica capitalista, ¿no? O el modo de axiomática capitalística. Pero es interesante ahí, en Guattari siempre está esta dimensión más abierta de apertura, ¿no? Que él coloca en el plano de la revolución molecular, ¿no? Que en esta conferencia no entra mucho en detalle en eso, pero es una de las inquietudes permanentes en Guattari, también de cómo de alguna forma desafiar este modo dominante de producción de subjetividad que el capitalismo ha tomado ingeniosamente, como esto decía Sebastián, ha sido más eficiente en el momento de ser quien produce la subjetividad, cómo tomar ese trabajo, esa fabricación para efectos emancipatorios o libertarios, ¿no? Que es esta imagen que también aparecía en esta preocupación que traían las compañeras en torno a cómo generar esta inventiva, que ahí lo tenían con la diapositiva bastante compleja de la tensión que había en el plano de los territorios existenciales, ¿no? De cómo producir, en ese contexto, cómo producir nuevos territorios. Ahí Sebastián traía esto de, bueno, el papel del Estado, el papel de la familia, el papel de la religión, ¿no? Podríamos pensar estos grandes productores de subjetividad, ¿no? Pero antes de eso yo quería entrar a intentar también situar qué entendemos por subjetividad, ¿no? Y por qué Guattari llega a plantear que se produce, ¿bien? Cuando hay una tradición que presupone que la subjetividad ya está dada, ¿no? En un sentido filosófico fuerte, incluso un pensador como Immanuel Kant, que ha influido en nuestra forma de pensamiento hasta ahora, plantea la existencia del sujeto trascendental, ¿no? Que es este sujeto que es el que permite acercarnos a la experiencia, ¿no? Pero Guattari está diciendo que la subjetividad se produce, o esta posición de sujeto se produce. Podemos pensar la subjetividad como la relación entre uno mismo y el mundo, ¿no? Ese momento en el cual se produce esa interpelación acerca de cómo producimos la relación con nosotros mismos y con los otros. Otros en un sentido amplio, ¿no? Otros es el mundo. Es en ese plano, en ese orden de la eticidad, en ese campo de lo ético, donde se pliega y se produce el sujeto, ¿no? Y esto lo traigo porque esta relación de uno mismo y de los otros, y con los otros, obviamente es histórica, está afectada por el tiempo, es cambiante, es dinámica. Una vida cualquiera, por ejemplo la nuestra, transita por distintas relaciones, tiene diferentes momentos en los cuales quién es, la pregunta por el quién es interpelada, emerge, y produce las condiciones para la emergencia o de esta posición subjetiva, ¿no? La posición subjetiva es lo que es emerger una subjetividad, ¿no? Que tiene que ver con
A mí me gustó mucho la cita que rescataron, que fue la penúltima cita que trajeron, que me parecía muy bueno, que ahí, no sé si Patricia capaz la puedes leer, era la penúltima, antes de los signos de exclamación, de pregunta, porque Voy. ahí esa cita creo que traía a colación varias cosas que podemos tomar para pensar precisamente esto de la subjetividad. La de micropolítica. La del hombre que hace varias actividades, entre ellas fornicar, no sé qué más dice. Sí, ¿la leo? Sí. El orden capitalístico produce los modos de las relaciones humanas hasta en sus propias representaciones inconscientes. Los modos en los cuales las personas trabajan, son educadas, aman, fornican, hablan, y eso no es todo. Fabrica la relación con la producción, con la naturaleza, con los hechos, con el movimiento, con el cuerpo, con la alimentación, con el presente, con el pasado y con el futuro. En definitiva, fabrica la relación del hombre con el mundo y consigo mismo. Ahí está la definición de subjetividad en Guattari. Son esos modos de relación con el mundo. Son esos modos que despliegan prácticas. ¿Sí? Si pudiera decir del texto dónde Guattari define qué es la subjetividad, es ahí. Que ahí ese es el objeto del capitalismo, ¿no? Lo pone como ese objeto, porque obviamente, pero ese objeto no es propio del capitalismo. Ese objeto son los modos de la relación con nosotros mismos, con el mundo, y las prácticas que hacen emerger, y los modos que practicamos, eso es la subjetividad. ¿Sí? Y la subjetividad emerge o es resultado precisamente de un movimiento de singularización que se practica, ¿no? Y traigo a colación esto, ¿no? Nosotros, imagínense, y acá esto nos sirve para pensar la imagen de territorios existenciales. Vieron que cuando Guattari se hincapié en el territorio, no es el territorio geográfico, ¿no? Digo, eso es importante que quede claro, no es el territorio geográfico. Es un territorio existencial. Y la idea de existencial no es solamente al estilo sartriano, de preguntarnos sobre la existencia de la vida, básicamente es el territorio que despliega lo existente. De ahí lo existencial, ¿no? Lo que existe que son las cosas, nosotros, nuestros objetos, la vida animal, la vida vegetal, eso es lo existente. No hay subjetividad desde la perspectiva de Guattari sin la producción o el despliegue de un territorio existencial. No es que la subjetividad va y puebla territorios, no, el territorio existencial es la subjetividad. El territorio existencial es donde se practican esas relaciones. ¿Sí? Digo esto porque cualquier vida, este concepto de territorio lo toman en 1000 mesetas con Deleuze. Y ellos van a un autor, a un biólogo alemán que se llama Jacob von Westphal, que trabaja la idea de los mundos circundantes. Yo creo que lo había comentado acá brevemente, ¿no? Esta idea que Westphal es un autor que es un biólogo lituano, alemán del siglo XX, y que es muy importante en la biología, y él lo que hace es, tiene todo un proyecto de llevar a la biología la filosofía de Kant, y atribuye cualidad de sujeto a cualquier viviente, ¿no? El sujeto es lo vivo, dice Westphal. El sujeto es lo vivo. Todo aquello que vive es un sujeto. Sea un cuervo, un perro, una ameba, todo lo viviente es sujeto, ¿no? En tanto que todo lo viviente tiene esa capacidad de obrar y de percibir el mundo. Digo porque cuando hablamos de subjetividad no estamos lejos de estas relaciones, de el obrar y el percibir el mundo. ¿Sí? Y Westphal dice que todo lo viviente es sujeto. Y Westphal ahí desarrolla la idea de mundo circundante, ¿no? El mundo circundante es un circuito de estímulos, de acción y de percepción del mundo que configura la vida del animal. Y ese territorio ese territorio se va complejizando a medida que el animal es complejo, ¿no? Cuanto más complejo es el animal, más rico es su mundo, más heterogéneo.
Hay un ejemplo que trabaja Deleuze, que es un ejemplo que lo toma del libro de Westcott, que es el de la garrapata, ¿no? La garrapata para existir precisa de unos pocos estímulos, ¿no? Es un animal pequeño, diminuto, que es sensible a la luz solar, eso lo hace ascender por un pasto, un pastizal, ascender, y puede esperar ahí hasta que pase, puede pasar años incluso ahí, hasta que pase un mamífero. Porque tiene sentido el olfato le permite oler el ácido butírico del animal. Y una vez que huele el ácido butírico, se deja caer. Y al caer lo que va a hacer va a buscar la temperatura, dónde está la sangre. ¿Sí? Ese es el mundo circundante de la garrapata. Claro, a mayor riqueza de mundo, más complejo, ¿no? Entonces Westcott desarrolló la imagen de que hay mundos más complejos, animales más complejos, ¿no? Y esto traigo porque el territorio existencial tiene que ver con ese conjunto de relaciones que posibilitan y potencian nuestras existencias. ¿Sí? Y ese conjunto de relaciones, obviamente, es heterogéneo, es colectivo, participan otras relaciones, ¿no? Puede participar un atardecer, puede participar un mate, puede participar nuestros amigos, nuestras amistades, ¿no? El territorio existencial está poblado de esas relaciones. Y es a partir de la producción de territorios existenciales que nosotros desplegamos nuestra subjetividad. ¿Sí? Piensen en una imagen adolescente, ¿no? Un adolescente que... El cuarto de un adolescente. Capaz que obviamente no podemos equiparar a todos los adolescentes por igual, pero pensemos en el cuarto de un adolescente, ¿no? Que tiene el póster de sus bandas musicales, no sé, un diario íntimo, una serie de objetos que van desplegando y produciendo, ¿no? Esos objetos que positivamente podríamos decir son simples objetos, son aquellas relaciones que están componiendo un territorio particular que permite un modo de existencia singular y no otros. Hay gente que puede entrar a ese territorio y no entra al territorio. ¿Se entiende? No es que entras al territorio, tienes que entender cuál es la semiótica de ese territorio. ¿Cuál es la relación material que ese territorio despliega? Pensemos en nuestras vidas, no sé, pensemos en una relación de pareja típico, monogámica, ¿no? Hay un territorio desplegado a partir de una serie de prácticas, hay un sillón donde se cena juntos, hay una cocina, hay una serie de relaciones materiales distribuidas, y hay rutinas, y hay signos, y hay repeticiones, ¿no? Y en realidad nosotros vamos ahí y nos salimos de ese territorio, ¿no? Y sentimos cuando entramos al territorio y cuando salimos, ¿no? ¿Les pasa eso? Con una escuela. Estamos en una escuela, estamos en esta clase, por ejemplo. Acá hay un territorio, ¿no? Hay una serie de un ordenamiento, una serie de signos, una serie de materiales. Eso configura el territorio existencial. Es ahí en los territorios existenciales donde se produce la subjetividad. ¿Sí? Y lo que dice Guattari, que me parece que es una... Sí, Adriana. Como si fueran los condimentos que componen, no sé, estoy como... Pero ni siquiera los condimentos, es que esa es la subjetividad. La subjetividad no es algo interior de un yo, no es de una persona. ¿Se entiende esto? Yo lo que entiendo, perdón, lo que entiendo es que salgamos de la idea de territorio como terreno, como tierra. Eso es lo que vos querés, que salgamos de esa idea básicamente. Sí. Está. Es un conjunto de relaciones que posibilitan esa vida. Esa vida, es singular. Es esa vida. Diría, es el conjunto de esas relaciones que posibilitan una vida. No es la vida, ni las vidas, es una vida. ¿Sí? ¿Son relaciones materiales? Obvio, son semióticas, son
son Está. semióticos materiales, ¿no? Profe, una consulta. ¿Se puede decir que hay tantos territorios como subjetividades o personas? No. ¿No? No, porque eso que es caer, esa imagen de que hay tantos modos de ver la realidad como personas, no. No es que en los territorios se despliegan subjetividades. Por ejemplo, ¿alguien fue metalero acá? ¿O punky? Digo, pensando este día de la vestimenta, los rituales. ¿Ibas con otros? No, profe, pero podés hablarnos de tu experiencia adolescente. No, no voy a hablar de mi experiencia adolescente. Yo no tuve adolescencia, ese fue mi problema. Fue una vida muy dura. No, esto decía, por ejemplo, sos un joven, metalero, escuchás cierta música, ¿no? Te vas enterando de bandas, van circulando, te pasas, te encerras en el cuarto, tus padres no entienden nada, ¿qué estás haciendo ahí? No entienden, ¿no? Pero vos estás escuchando. Después te juntás con tus amigos, odian a los punkis y a los planchas. Después en realidad frecuentás ciertos lugares, ¿no? Hay ciertos lugares de toques, que se tocan esa música específica, y vas para ahí, y te vestís de estas maneras, de estas formas. Eso es un territorio, no es un sujeto solo, ¿no? ¿Se entiende? No hay una correspondencia de un territorio, ese territorio posibilita la emergencia de subjetividades. La subjetividad no corresponde a una persona, no es una persona una subjetividad. ¿Se entiende? Son relaciones, ¿entendió con lo que dijiste? Las relaciones, son entendió modos, claro. son modos. Ajá. Son modos de relaciones. Más que relaciones, ¿sí? Ok. Sí. No, iba a decir eso que dijiste, de que si lo equiparamos, de que hay tantos territorios como subjetividades, por lo que dijiste de la vida singular, nos quedaríamos con la subjetividad como algo individual y justamente hablamos de... Exactamente. Yo tenía el ejemplo de la garrapata, ¿no? La subjetividad de la garrapata seguramente sea parecida a la de la otra garrapata, la de la otra garrapata, la de la otra garrapata, ¿no? Y no quiere decir que haya una sola subjetividad de garrapata, porque en realidad no hay una subjetividad abstracta, trascendente, se practica, ¿se entiende? Y en la práctica se muta, se transforma, hay apertura, si no, se nos hubiera asignado una subjetividad y estaríamos toda la vida con esa subjetividad, ¿no? Si fueran cerradas, pero no son cerradas, están abiertas. Y lo que va a decir Guattari es que se producen, que era a donde quería llegar, ¿bien? Cindy, perdón. Sí, voy. Quería decir dos cosas. Una, como para dejar un poquito más claro lo del territorio, me acordaba de un ejemplo que dijiste vos la clase pasada de una familia, ¿no? No me acuerdo si lo dijiste como con territorio, pero creo que sirve acá. Que, bueno, ejemplo, en mi familia adentro de mi casa y en mi familia cuando está uno en cada país, donde sea, es como que el territorio de alguna forma se sostiene, Sí. ¿no? Y Que no con respecto a que no está localizado, ¿no? ahí está, ahí va, como para separarlo un poco de lo que sería la Tierra. Y con lo que decía de subjetividad recién y que veníamos hablando justamente, que verla así de ese modo, como que cada subjetividad sería un territorio, sería como reducirla a lo individual. Quería decir algo de eso, pero ahora en este momento me lo olvidé, te Sí, sí. juro. ¿Y qué? Que me lo olvidé lo que quería decir de la subjetividad. No sé si vos te acordás de lo último que dijiste, pues si vos me lo decís yo me lo acuerdo. Lo último que dije no me acuerdo que dije, pero venía en torno a, no sé, esta imagen del territorio, de no confundir territorio con individuo, ¿no? O no hay una subjetividad para un individuo. Sí, No sé la correlación entre persona no me igual acuerdo, sujeto. tenía como algo para aportar así como para esclarecer algo que habían dicho, pero estaba mal olvidé. Así que voy a dejar por ahí lo del territorio. El sujeto, está mal dicho esto, el sujeto puede ser colectivo porque puede ser un grupo. Un sujeto, ¿no? El sujeto puede ser una horda acechando una aldea.
El sujeto puede ser una marabunta. El sujeto puede ser una colmena. ¿Se entiende? O el sujeto puede ser la abeja, una abeja. No es que haya un sujeto que sea colectivo, un sujeto individual, es que son planos de la producción, ¿no? Una posición subjetiva puede ser alcanzada por una multiplicidad cualquiera, ¿entiendes? Es más, siempre hay una multiplicidad en un punto. Hasta una persona, si una persona encarna un sujeto, si una persona es un sujeto, por ejemplo, es multiplicidad también. Multiplicidad biológica, sin duda, multiplicidad económica, política, social, de género, biografía, otros, datos, sueños, ideas, imágenes, lenguaje, es multiplicidad. ¿Entienden? Entonces, toda subjetividad emerge de una multiplicidad. ¿Sí? Y la subjetividad es una posición que se adquiere en un diagrama de relaciones. ¿Sí? Son las 8, se nos fue un poquito largo. Planos, dijo. Sí, que capaz que lo que vamos a hacer es para el martes que viene retomamos esta conversación. Les agradezco a Cindy y a Patricia por el despliegue que hicieron. Me encantó que hayan traído otros aportes. También las citas que seleccionaron fueron muy pertinentes. Y bueno, lo que hacemos es el martes que viene seguimos trabajando Watari y nos metemos ahí con teles y vemos cómo cerramos este módulo. ¿Sí? Bien, Bueno. hasta el martes, gracias. Bueno, hasta el martes, nos vemos. Chao. Chao. Y a las compañeras. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.